Uno. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo del país donde usted se encuentre. Bienvenidos a la sexta Expo Literaria de Escritores, Narradores y Poetas. Les habla Armando García, director de Radio Nuestra América y también director de la Agencia Mundial de Prensa en los Estados Unidos. En esta ocasión tenemos a una escritora de lujo para esta emisora y para este evento. Y se trata de una escritora española que ya ha participado casi en todas las expos literarias que hemos tenido. Y en esta ocasión tengo también el honor de tener en este programa a la directora ejecutiva de la Agencia Mundial de Prensa, Cristina Barcelona, que no es muy común que la tengamos aquí todos los días, pero ahora que la tenemos la vamos a aprovechar porque es nuestra embajadora cultural para presentar a nuestra distinguida escritora. Cristina Barcelona, haga favor de presentar a nuestra invitada de hoy. Bueno, Marisol, ¿no me presentaba Don Morcillo? Se encuentra Ramón Morcillo, que es el embajador cultural, porque acá no lo visualizo en la Y pantalla. acá sí lo veo. Ah, Ahí ¿sí? está Ok. esperando. Ah, Ramón bueno, entonces, Morcillo, por favor, él es el embajador, él es el encargado de presentar a la señorita Teresa Fernández. Yo me encargo de la entrevista. Ok. perdón. ¿Ya vio? Ese es el problema de tener una coordinadora. Yo ya me deslingo ya digo, Señor director, mil paso la disculpas. paso la batuta a Marisol Paredes. Muy bien, Yo soy la vamos a culpable. empezar. Bienvenido Ramón Morcillo López, español que vive en Quito, Ecuador, en la mera mitad del mundo, de la península ibérica, se fue a la mitad del mundo. Y entonces desde ahí nos va a presentar a nuestra distinguida escritora y nuestra directora ejecutiva de la Agencia Mundial de Prensa va a ser el honor de entrevistar a nuestra invitada. Ramón Morcillo, los micrófonos son suyos. Bienvenido. Sí. Bien hallados. Sí, estoy en Quito y me queda 9 meses de estar en Quito. Bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Ramón Morcillo López, como ya saben. Y bueno, soy embajador cultural de España y quiero darle la bienvenida a esta sexta Expo Literaria organizada por Radio Nuestra América Online de los Estados Unidos y al frente de la misma su director, don Armando García Álvarez. Conjuntamente, que está aquí presente también, la directora ejecutiva de la Agencia Mundial de Prensa, doña Cristina Barcelona. Y a la sin par coordinadora general, que hace posible el milagro de disolver incidentes, trabas y dificultades, me refiero a doña Luz Marisol Paredes Apolitano. Bien, soy de Alicante, efectivamente, y como hay que destacar algo de la tierra, pues voy a destacar 3 cosas. Primero, a nivel gastronómico, Alicante es famoso por el turrón, los arroces y el vino fondillón. Y ya que estamos de escritores, también en Alicante nacieron pues 3 grandes escritores, ¿no? Azorín, que es famoso porque Vargas Llosa la tesis doctoral la hizo sobre Azorín, que era de un pueblo de Monóvar, de Alicante. En Alicante también nació Miguel Hernández y Gabriel Miró. Bueno, y al lado de donde nació Azorín hay un pueblo que se llama Petrel y allí nació Juan de Miralles, que era un banquero y un diplomático del rey de España, que con su fortuna y toda su maniobra de espionaje, pues ayudó a Washington en fin, a la independencia, ¿no? Tal fue el éxito que, como saben ustedes, pues gracias a Miralles, a Juan de Miralles, el dólar tiene el símbolo de la... Ya se nos boicoteó el símbolo de dólar. Creo que se refiere al signo que tiene las 2 barras. Desde lo que Tiene estaba... las 2 barras de Hércules, está. el hijo de Júpiter. Bueno, pues nada, pues dicho esto, vamos a continuar, ¿no? Concluida esta vez reseña, quiero representar a
a doña Teresa Fernández Herrera, mujer vallisoletana de nacimiento, viajera del mundo, aprendiz de la felicidad, alumna del maestro Juan Manzanera y autora del libro Salvadores de Yaga. Y ya sin más, doy paso a nuestro director, don Armando García Álvarez, para que siga hablando. Ahora sí me toca, sí, ¿verdad? Creo que sí. Muchas gracias, es un honor tener en esta sexta expo literaria a la gran Teresa Fernández Hernández directamente desde España y nos va a platicar de un tema muy importante. Y le doy los micrófonos a Teresa para darle la bienvenida y ya después paso los micrófonos a Cristina Barcelona para que conduzca la entrevista. Teresa, bienvenida a la sexta expo literaria, es un honor tenerla aquí. Su micrófono está... Su micrófono, vamos a ver si lo puedo quitar yo acá. Sí, está cerrado. Está cerrado el de ella. Ya. Ya está, Estoy saludando, ¿no se me oye? ya está lista, No, ya puede no, hablar. Ahora sí, fuerte y claro. Estaba saludando a don Armando García, a don Ramón Morcillo, a doña Luz Marisol Apolitano y a doña Cristina Barcelona. Para mí es un enorme placer estar de nuevo en Nuestra América Radio Online y en la sexta expo literaria, donde voy a participar. Es cierto que están presentándome como que voy a presentar un libro que se llama Salvadores de Gaia, pero en realidad este es un libro, como pueden ver por la, vamos a ver, por la portada. Es un libro que se publicó en 2006 y es un libro de terapias alternativas colectivo en el que participaron diversos autores. Entonces allí participé con un tema como terapia alternativa que se llamó Meditación, el camino hacia la felicidad. Y que en este caso, esta noche, le estoy presentando como la meditación como terapia o el camino hacia el conocimiento. Es decir, el libro Salvadores de Gaia, desde 2007 que se publicó, no se ha vuelto a reeditar. Entonces, lo que voy a presentar aquí esta noche es lo que fue mi aportación a este libro colectivo. Es un trabajo sobre mi experiencia personal con la meditación y su influencia positiva en mi vida. La lectura sin experiencia en el mundo de la meditación solo puede servir para desear iniciarse en ella y ese es mi propósito. La experiencia es lo que cambia. La lectura solo sirve como iniciación al deseo de empezar a meditar. Hablo de meditación con fuentes en el hinduismo y en el budismo. Nunca he logrado entender por qué el cristianismo prescindió de la meditación, ya que Jesús se preparó para su vida pública meditando durante 40 días y noches en el desierto de Judea. Las tentaciones que tuvo las tenemos todos en el proceso de meditar. ¿Está por ahí Cristina Barcelona? Sí, estaba esperando que... Sí. Ya. Entonces el cristianismo en general ha sido mal interpretado quizás por cuestiones de intereses, ¿no, Teresa? Siempre nos queda ir a la fuente, en este caso Jesús. Cuéntame algo de tu experiencia como meditadora. Bueno, pues digamos que he tenido la suerte de haber tenido muy buenos maestros que me han guiado a través de esas estructuras sutiles de la mente, sobre todo hacia el conocimiento del ego. El ego es una de esas estructuras sutiles de la mente y cómo actúa.
Es importante saber cómo actúa el ego y es Ya. importante conocerle. ¿Y cómo es esa mente sutil, no física? Verás, Cristina, hay una mente limitada donde se producen los pensamientos, miles a diario, que llegan, pasan y se desvanecen, a menos que nosotros mismos los transformemos en recurrentes. La mayor parte de estos pensamientos itinerantes carecen de realidad. El problema se produce cuando los damos una realidad inexistente. Te pongo un ejemplo que enseñó uno de mis maestros de meditación. El cielo azul en espacio abierto y limitado. Esa sería la representación de nuestra mente expandida, cósmica. En un punto de nuestro campo visual surgen nubes, pasan y desaparecen en otro punto. Las nubes serían la mente limitada por el ego. Representan los pensamientos que la cruzan a lo largo de la vida. Desaparecen siempre, a menos que nos identifiquemos con alguno de ellos, que los atribuyamos realidad. Pueden parecer muy reales, pueden determinar nuestras acciones, pero al igual que los miles que pasan y desaparecen, no existen, carecen de realidad, son creaciones ilusorias del ego. Pero así llegamos a los contenidos de la mente. ¿Ya? Entonces tú podrías aportar un ejemplo que nos sirviera de pauta para reconocer estos pensamientos sin realidad, que transformarnos en acciones que nos llevan al sufrimiento. Puedo, y te agradezco la observación, que es muy oportuna. Mira, hay una historia muy conocida sobre el mundo de las apariencias, la de la cuerda y la serpiente. En la oscuridad de la noche, un hombre cree ver algo que repta entre los matojos. Cree ver una serpiente cada vez más real y amenazadora. Esto era el terror que llega a sentir, que se desmaya. Cuando despierta, ya de día, se da cuenta de que lo que vio como serpiente amenazadora, que tanto terror le produjo, es solamente una cuerda que efectivamente produce una impresión ondulante con la brisa entre las piedras y las hierbas. Muy gráfico. Sí creo que todos hemos vivido experiencias parecidas, que hemos vivido como algo muy real y aterrador, pero no existía, no existe. Ese es el mundo del ego, Ya. el mundo creado por el ego, que es un mundo que no existe, por más real y sólida que sea su apariencia. Un mundo que no existe y que nos aleja de la felicidad. Entonces, aquí es donde empieza la meditación, como terapia de conocimiento, como camino a la felicidad. Así es, Cristina. Por darte más ejemplos que todos nuestros oyentes reconocerán fácilmente. Contenidos de la mente, origen de emociones, acciones y reacciones, que son todo lo transitorio, lo perecedero y lo finito. Por ejemplo, el amor, su opuesto el odio. La ira, el deseo de posesión. El apego a los objetos. El miedo, el rencor. La ansiedad, el desasosiego. Todo eso está en el origen del sufrimiento. Por más sólidos y reales que se nos aparezcan, son puro fenómeno ilusorio, carecen de realidad intrínseca, empezando por el concepto yo. O sea, ¿quieres decir que el yo carece de realidad intrínseca? Sin duda, yo es un concepto semántico, aparentemente necesario como referencia a la primera persona. Pero, ¿qué es yo? ¿Podemos asegurar que tiene realidad por sí mismo? Evidentemente, no, porque depende de innumerables atributos y acciones que igualmente forman parte del mundo de las apariencias. Creo que tienes que fundamentar esto un poquito más para que todos entendamos. Por supuesto, la felicidad reside
en liberarse de la esclavitud a que nos somete ese yo. Vivir en el ego es vivir en la ignorancia de lo que realmente somos. La sabiduría consiste en liberarse de la esclavitud del ego, darse cuenta, insisto, darse cuenta del sufrimiento inútil que produce. La cuestión reside, pues, en darse cuenta de que la felicidad o sabiduría está en nuestro ser interior o espíritu, como queramos llamarlo. Un entrenamiento intensivo de la visión interior mediante la meditación ayuda a trascender la mente en la que se producen los pensamientos. Ayuda a trascenderla a la mente cósmica, donde no hay tormentas de pasiones, deseos o apegos, sino estados de conciencia, que es la naturaleza del ser. Ve la diferencia, por ejemplo, entre el amor como estado de conciencia y el amor que procede del ego, ilusorio, inestable, el que vemos a diario. El amor duradero es el transformado en estado de conciencia. Es decir, que para vivir nuestra auténtica naturaleza, muy desconocida por tanta gente, hay que aprender a meditar. Ayuda mucho. Date cuenta de que hoy en día todo el mundo occidental, en todo el mundo occidental, la meditación se expande más y más, cada vez se practica más. Integrarla en nuestro sistema produce cambios positivos y acerca a un estado de mayor felicidad. ¿De qué modo? No parece fácil. No lo es. No lo es, nada es fácil. Tampoco es fácil vivir o estudiar una carrera. Es cuestión de responsabilidad y compromiso de adquirir una sabiduría. Aquí hablamos de una sabiduría de liberación de cosas que lastran la vida, que inevitablemente llevan al sufrimiento. Aunque sea desde fuera, explica un poco el proceso. Lo voy a intentar. Llega un momento, con la práctica de la meditación guiada por un buen maestro, en que se produce ese darse cuenta de la dimensión espiritual que no nace ni muere, que es inmanente en todos los individuos, aunque la desconozcan, aunque la rechacen. Facilita mucho empezar a actuar, aunque no se haya alcanzado aún ese conocimiento, ese darse cuenta, como si así fuera. Actuar desde los estados de conciencia y proyectarlos en otros con nuestras acciones cotidianas. Sé más explícita con estos estados de conciencia. ¿Cuáles serían? Pues verás, los pilares de los estados de conciencia son el amor, la compasión, la ecuanimidad y el desapego. ¿Cómo se manifiestan? ¿Cómo los reconoceríamos? Amor desinteresado a todos los seres. La compasión entendida como la renuncia al sufrimiento propio y ajeno, con la firme voluntad de no producirlo. Tanto el amor como la compasión tienen como objetivo crear felicidad dentro de las posibilidades de cada uno. La ecuanimidad es el reconocimiento de que todos los seres tienen el mismo derecho a ser felices. En cuanto al desapego, sería la renuncia a la idea de posesión, es decir, la renuncia al egoísmo, al concepto mío. Por ejemplo, se puede tener mucho y no tener apego a lo que se tiene, o tener muy poco y estar ferozmente apegado a ese poco. En cualquier caso, tenemos que darnos cuenta de que no tenemos nada. ¿Qué tenemos después de la muerte? Eso hay que aplicarlo en vida. ¿Cómo explicas la diferencia entre el amor como estado de conciencia y el que no lo es? Buena pregunta. El amor egocéntrico es transitorio, inestable, interesado, selectivo, posesivo, egoísta, carece de realidad por sí mismo y desemboca de un modo u otro en sufrimiento propio y ajeno. No es compatible con la compasión, con la ecuanimidad o el desapego. Mm.
pero hay parejas que viven más o menos felices toda una vida sin meditar. Sin duda, parejas y relaciones de amistad que han aceptado los cambios que el tiempo produce en la relación, que respetan el territorio del otro, que son generosos, tolerantes, comprensivos, que han renunciado a los celos, a la acción, reacción o ira, que no se utilizan con fines interesados, es decir, que practican la compasión, la ecuanimidad y el desapego. Volvemos a los pilares. Ya. Lo más complicado parece llegar a ese darse cuenta, ¿no? Que mencionas tanto. ¿Cómo podemos intentar conseguirlo? Una buena vía es entrenar la atención consciente y la respiración consciente. Por ejemplo, nosotros meditamos en tiempo presente, pero de repente irrumpe en ese tiempo presente el pasado o el futuro, y entonces perdemos la atención y la concentración. Hay que volver siempre al momento presente, sin caer en desánimo ni tirar la toalla. No se entrena la atención consciente en un solo día, ni en un año. Hay que entrenarla cada día, cuando meditamos y en nuestra vida cotidiana. Incluso los grandes maestros tienen que hacerlo, porque también los interrumpe el ego. Mucho menos, pero lo hace. El ego no desaparece jamás. Es una de las estructuras sutiles de la mente. Con la meditación, con el darse cuenta, aprendemos a conocerlo, a no dejarnos manipular por él. No es fácil. El ego siempre entabla batalla para defenderse. Por tanto, la constancia, la humildad, son imprescindibles en el proceso hacia ese conocimiento. Y la respiración consciente, ¿qué importancia tiene en el proceso? Toda, porque es la vía para entrenar la concentración y la atención conscientes. Y cuando las perdemos por el camino, es imprescindible para volver al presente. Aquí, la ecuanimidad es también muy importante. Nada de lo que pase fuera debe afectarnos, sobre todo en la vida cotidiana. La respiración consciente es crucial dentro y fuera del proceso de meditación. Por ejemplo, los que practicamos yoga, que es otra forma de meditación, sabemos que la respiración consciente facilita la movilidad y la conciencia corporal. Si no, serían movimientos mecánicos que no sirven para nada. Por ejemplo, en el parto, la respiración consciente es fundamental para facilitar la salida del bebé del seno materno. Más fácil, prueba a subir escaleras inspirando y expirando conscientemente o no. La diferencia es total. La respiración consciente es vida. Creo que ahora sabemos un poquito más que antes, pero claro, para cambiar algo hay que aprender a meditar, a concentrarse en el presente, a respirar, a reconocer las artimañas del ego, a... Así es. Lo bueno es que la meditación tiene un efecto integrador y acumulativo. Todo queda registrado en la mente conciencia. Por cierto, creo que te sorprendió que hablase de meditación. Tú y todo el mundo cercano a mí me conoce ahora como experta en flamenco, como conocedora de García Lorca. Pues la meditación tiene que ver con eso y con ser mucho más feliz ahora que antes. Ahora soy capaz de no prestar atención a las tonterías que pasan por la mente a diario. No hay más que dejarlas pasar, desentenderse de ellas o decir al ego que no se moleste en manipular, que lo conocemos. Eso le desactiva. Al libro, ¿hay acceso o no? El libro está descatalogado y a la editora no le interesa ponerlo virtual en Amazon. Como puede verse en la cubierta, es un libro colectivo de varios autores, de terapias alternativas y, como ya he dicho, mi aportación queda bien reflejada aquí. Yo tengo en este momento 10 ejemplares que podrían considerarse como joyas de una obra descatalogada, pero no tendría mucho sentido
situarlos, por ejemplo, en un punto en México, en un solo lugar. Digo México, como podría decir otro lugar, ¿no? Para que el costo del envío fuera asumible por el precio actual del libro. A no ser que se trate de un interés de coleccionista, yo no lo veo necesario. Al fin y al cabo, mi trabajo está ahora aquí. Ahora, si alguien tuviera ese interés de coleccionista, siempre puede contactarme por privado. Si no es así, y no es fácil que lo sea, no creo que haya muchos coleccionistas por aquí, no tendría sentido. ¿Recomiendas, pues, a quien no esté iniciado comenzar a meditar? Mira, esa es una decisión personal. Yo no lo pondría en términos de aconsejar. Creo que las circunstancias de cada uno y quizá el testimonio de vida de alguien cercano puede poner en situación de desear acercarse a la meditación. Ese será su momento de tomar la decisión. Cada persona tiene su momento y hay personas que no van a sentir necesidad quizá nunca, y eso hay que respetarlo. Aconsejar es muy complicado. Verás, yo pasé años diciendo a mi hija que hiciera yoga y nunca me hizo caso. Años más tarde se decidió sin que nadie se lo dijera, porque llegó su momento. Otra cosa es que la gente de tu entorno se dé cuenta de un cambio positivo en ti y quiera saber qué ha ocurrido. Ese sería el momento de hablar de tu experiencia con la meditación, sin más, sin aconsejar. Y a quien se encuentre en este momento, de las personas que estén escuchando del continente americano, me consta que en todos los países de ese continente, de ese querido continente, hay excelentes maestros de meditación. Sin duda, pero hablar de esto sinceramente abre a otros caminos. Nos despedimos. Gracias, Teresita de mi corazón, gracias, pero tengo que darte la bienvenida a la doctora Cristina Barcelona como tiene que ser. ¿Sabes qué, Bienvenida, Marisol, Cristina? doctora Cristina Barcelona, a la Sexta Expo Literaria, a la alfombra roja que hoy día usted nos está engalanando. Asimismo, también a mi querida Teresa Fernández. Hoy día estás en la alfombra roja, Teresita, de la Sexta Expo Literaria, que con la cual nos has deleitado con ese tema de la meditación, que como te dije en un principio no es tan común, y hoy día lo tocaste y tú no sabes Muchísimas gracias. esa Muchísimas curiosidad que has gracias. abierto con las personas al escucharte, Teresa. Es un nuevo campo. Si bien es cierto, en otros lados de repente los pueden tocar, pero de la forma como hoy día nos has ilustrado, nos has abierto la mente a cada día saber un poco más, a investigar más, a meternos en esa meditación que tanto bien nos hace. Entonces, Teresita, bienvenida, doctora Cristina Barcelona, excelente la intervención. Agradecerle por todo ello. También quiero darle la bienvenida a los que están presentes. Hoy día nos acompañan, claro que sí. Bienvenido, señor Edgar Paredes, Elba Martínez, Raúl Díaz Fierro y nuestro inigualable Roberto Peter Córdoba de la Casa del Teatro. Está aquí acompañándote, mi querida Teresa, y mi aluna Celeste, que yo sé que tú la conoces y la quieres muchísimo. Por acá también está con el apoyo respectivo para escucharte, querida Teresa. Y sin más preámbulos, me gustaría también preguntarle al señor director si tiene alguna pregunta para nuestra querida invitada del día de hoy. Bueno, pregunta, no, nada más un comentario con respecto a la meditación. Por un tiempo la meditación estaba conectada con ciertos estereotipos de personas con pelo largo en posición de lotus y se ponía a hacer cantos que nadie entendía y siempre lo catalogaron como era una bola de hippies o de gente que estaba contraria a las tradiciones occidentales. De ese tiempo a este tiempo, ¿qué tanto ha cambiado la sociedad desde el punto de vista de comprender que la meditación es importante en la vida de los seres humanos? Bueno, la verdad es que yo creo que hablando de las tradiciones occidentales o de las
de las tradiciones judeocristianas, por ejemplo, yo creo que ha habido mucho de no haberlas sabido interpretar. Así. Realmente no se ha cultivado, ya digo que no se ha cultivado para nada la meditación, a pesar de tenerla nada menos que en el comienzo de la vida pública de Jesús, que es el personaje por excelencia de nuestras tradiciones occidentales. Y sin duda un maestro, dejémonos ya de si era hijo de Dios o no, eso ya es también una interpretación personal, pero que ha sido un gran maestro desde ese punto de vista de la espiritualidad, eso está admitido por todas las tradiciones orientales. Armando, yo he viajado bastante por India, he visitado muchos templos, tanto hinduistas, de las distintas ramas del hinduismo o como del budismo, y imagínese mi sorpresa, la primera vez, luego ya los vi en otros sitios, mi sorpresa de ver imágenes de Jesús en templos hinduistas. Y la primera vez que pregunté que cómo era posible que Jesús estuviera allí, me dijeron, bueno, es un avatar, es una encarnación divina. Entonces la ponemos entre las encarnaciones divinas. En India, las encarnaciones divinas son tantas que realmente considerar y respetar una más que se ha producido en otra geografía les resulta algo perfectamente natural. En cambio, pues una de las quizá interpretaciones occidentales es que nos han presentado siempre Jesús como única encarnación divina en la historia. Claro, esto es algo que puede tener que ver con que haya habido personas, sobre todo, pues como decías muy bien, en la época de los hippies, que rechazaron de plano las tradiciones occidentales y se volvieron hacia las orientales. Yo recuerdo que una vez, estando en India y hablando con una persona española, estábamos en un ashram de un gran maestro de India, además en ese momento ese maestro estaba vivo. Y esta persona, en el contexto de una conversación, me dijo, yo he entendido mucho mejor a Jesús a través de las enseñanzas de los maestros del hinduismo. ¿Qué le parece? No, está bien, yo concuerdo Hay con lo que usted cosas dice. que se van viviendo y van enriqueciendo, pero realmente yo personalmente no creo que eso, que la tradición espiritual occidental no ha sido presentada con la riqueza que tiene y como debería haber sido presentada. Pero hay intereses eclesiásticos en ese sentido, ¿no? De que ciertas enseñanzas nada más las ponen a la luz del público, pero otros las ocultan, ¿no? Así ha sido la historia de gran parte de las religiones desde sus inicios, ¿no? Es como yo veo. Gracias, señor director. Le quiero pasar la palabra también a Ramón Morcillo López, por favor. ¿Algún comentario, una pregunta para Teresa? Por favor, Ramón. Hola, bueno, yo tengo, como veis, mala conexión, ¿no? Me he ausentado varias veces, ahora estoy a través del móvil y parece ser que yo en el año 75 conecté por primera vez con el tema, del yoga y de la meditación, ¿no? Hacía 4 días que la ONU quería fomentar el tema de egoístamente, ¿no? La ONU estaba preocupada con el mundo hippie y tal. Antes eran los probos, ¿no? Como sabéis, después de los probos vinieron los hippies. Y en Aurobindo, en lo que hoy es Bangladesh, que antes era el Pakistán Oriental, porque eran 2 pakistanes, se creó, ¿no? Me acuerdo que yo pedí y al final no pude ir, es una pena, pero yo soy católico, ¿no? Y yo sé que la religión católica, como dice Armando,
pues ahora estamos en una gran crisis, ¿no? De hecho, vamos a volver a las catacumbas a este paso. Pero lo que sí que es cierto es que la religión católica sí que te enseña, o sea, orar, si tú oras, en realidad estás meditando, ¿no? O sea, cuando tú meditas, cuando tú te concentras en la respiración, que también te lo enseña la religión católica, ¿eh? A mí la religión católica me enseñó a respirar, ¿no? Ya en el siglo Sí. pasado, un señor que se llamaba Berger fue el que descubrió las ondas alfa, ¿no? Y cuando estás orando, tú estás descargándote ondas alfa, ¿eh? Y hasta notas la onda, ¿no? Brum, cómo te va todo el cuerpo, ¿no? Lo que ocurre es que no sé por qué no se explica, no sé por qué no se dice, una cosa es rezar, otra cosa es orar, y además orar da placer, como ha dicho además Teresa, es verdad, lo de respirando, y ha dicho lo del el parto de una señora, es que orando tú tienes descarga de oxitocina, exactamente igual que la señora que da luz, ¿no? O sea, es algo bastante complejo. Pero no sé por qué no se dice, la religión católica no dice que orar es un placer. Realmente es un placer estar ante el Santísimo y orar es puro placer. Bueno, Y yo además te creo que hace cargas de falta energía. una Lo cierta que pasa es que preparación y una cierta no se hace receptividad para y ya llegar está. a ese Eso es punto todo. de considerar que tanto la oración como la meditación pueden ser un placer. Realmente hay un libro de uno de mis maestros cuyo título es ese, El placer de meditar. Y, Claro, y es cierto, porque meditando, con una buena meditación guiada por un buen maestro, se viven tantas experiencias internas que ayudan a conocerse desde dentro, desde ese ser interior, como se dice en el hinduismo o en el budismo, o desde el espíritu o el alma, como decimos en la tradición occidental. Y lo mismo puede decirse de la oración. Es decir, hay distintas formas de meditar, ¿no? Por ejemplo, hacer yoga es una forma de meditación. La oración es una forma de comunicación con ese ser cósmico que podemos llamar, según donde hayamos nacido, Jesús o Alá o Yahvé o Shiva o Buda. Es que eso entra dentro de ese mundo Zaratustras. de la versatilidad y de las apariencias. Uno no decide en qué cultura nace, ¿no? Según el sitio donde nace, va a practicar sus creencias de una forma u otra. Pero en el fondo, no hay más que, es algo como muy único, con distintas manifestaciones. Es decir, que si esto se llevara a la práctica, quizá las guerras por motivos de religión no hubieran tenido lugar nunca y desde luego sería bueno que desaparecieran ya de una vez en el siglo XXI, que yo no les encuentro justificación, la verdad. La verdad, Gracias, no lo Ramón. entiendo. Gracias, Teresita. Vamos a pasar a otra persona para que también Claro, haga su comentario. Claro que claro. sí. Roberto Peter Córdoba, por favor, tu comentario o tu pregunta para nuestra querida Teresa. Bueno, preguntas no hay. Hola Roberto, un Hola, placer Teres. verte. Es lo que yo estoy sintiendo ahorita, sin meditar, simplemente con verte y escucharte. Nos haces olvidar de todos esos, como decías, que es la meditación, el olvidar ese tipo de cosas que no tienen importancia. Gracias por presentarte aquí. Saludos a todos, antes que nada. Y fíjate que sí, la meditación es, yo como tal, como poner tipo de música y relajarme y tratar de poner mi mente en cosas que no son importantes para mí, no lo puedo hacer porque yo sí me desprendo.
yo sí, me salgo de mí, por decirlo así. Y entonces lo que yo hago, me pongo a leer o a trabajar en escribir, y ese es para mí mi relajamiento. Esa es mi forma como yo me olvido de las cosas que no son importantes, que, digamos, como dicen los, hablando de religiones, como dicen los testigos de Jehová, los mundanos, ¿no? Las cosas mundanas. Y esa es mi forma de relajar. Es importante la meditación, definitivamente. Yo la he estudiado y te digo, no la puedo realizar como tal porque si me voy y a veces me da miedo que ya no voy a regresar, entonces mejor no lo hago. Y lo hago de otras maneras. Pero qué interesante es esto, y lo del ego también. A veces me dicen que soy muy egoísta, pero yo digo que es una vanidad construida. Ahí luego platicaremos referente al ego y a la vanidad. Gracias, Teresa. Gracias, Peter. Elba Moncada, tu comentario o pregunta. Bueno, yo también tengo muchas preguntas sobre la meditación. Me ha llegado a mí en varias maneras, con varios maestros también, pero a mí se me complica mucho la concentración y a mí sí me gustaría que Teresa nos dijera qué ambiente se requiere para que yo pueda tener una buena meditación, aparte de que necesito una buena respiración. ¿Cuál es el ambiente que yo requeriría para que yo tuviera una buena meditación? Vamos a ver. Yo es que solamente te puedo contestar desde mi experiencia personal, Sí, gracias. porque cada experiencia personal es única, Oralia. Entonces, si yo te hablara de todas las experiencias por las que he podido pasar en procesos de meditación, yo he tenido varios maestros, pero he tenido un excelente maestro de meditación guiada, que figúrate, es un español, que además es un maestro budista. Sí, Y que vivió en India y que ha tenido sus mentores, es decir, él ha sido un monje budista durante muchos años, hasta el punto de que llegó a ser el tutor de aquel niño de las Alpujarras, de la provincia de Granada, que dijeron que era un nuevo Dalai Lama, y que luego, cuando se hizo mayor, cuando se hizo joven, dejó todo aquello. Es curioso. sí, Pero bueno, y figúrate que un día el maestro que tenía en India le dijo: tú tienes que regresar a España y todo esto que has aprendido tienes que darlo allí. Y el monje budista se vino a España y utiliza su nombre, tan español como Juan Manzanera, y te aseguro que es, para mí, ha sido el que me ha hecho cambiar, porque me ha hecho llegar a ese darme cuenta, o a esa fase de conocimiento que no tiene nada que ver con aprendizajes intelectuales, sino es un conocimiento interior, de autoconocimiento, pero desde un punto muy interno. Eso que también se conoce en el hinduismo como estructuras sutiles de la mente, ¿no? Y me ha ayudado mucho. sí, Y, por ejemplo, una de las cosas que yo he dicho aquí esta noche, que digo, tú estás meditando en tiempo presente, de repente el ego se defiende sí, distrayéndote. Entonces tú te vas de ese momento presente a un momento anterior de tu vida, o a pensar en alguien, o aún más bien te vas al pasado que al futuro. Entonces de repente te das cuenta de que te has salido de esa concentración en la cual tú te encontrabas. Y es lo que el maestro te dice. No te sí, desanimes, eso es normal, porque el sí, ego siempre va a presentar su batalla. Que te has salido de tu momento presente de concentración y meditación, vuelve, en el punto que te das cuenta, vuelve. Ya está, así de sencillo. Y esto puede ocurrir montones de veces. Claro, también te das cuenta
de que esto que haces tan consciente en un proceso de meditación te está ocurriendo todos los días en tu vida cotidiana, ¿o no? Estás haciendo algo, estás concentrada en algo y de repente te vas, ¿dónde? Oh, ¿quién sabe dónde te vas? ¿A dónde fue mi mente? Sí. Pues lo que hay que hacer es volver a tu punto. No pasa nada. Es algo que tenemos ahí. Ahora sí es como un músculo, ¿no? Hay que practicar, practicar hasta que ya lo tengamos dominado, entre comillas, ¿no? Debemos de continuar porque pues con una sola sesión o con dos, pues claro que no vamos a llegar a ningún lado, ¿no? Ok. Muchas gracias, Gracias Teresa. por estar ahí. Gracias a Gracias, ti. Elenita. Muchas gracias. Gracias. Luna Ahí Celeste, ya la estamos. veo inquieta, que quiere hacer su pregunta, quiere comentar. Por favor, Luna, adelante. Muchas gracias, Marisol. Muchas felicidades, Teresa. Es un libro muy interesante, todo lo que nos estás contando, las experiencias desde la conciencia, porque todo comienza ahí. Yo estoy muy de acuerdo con todo lo que has hablado. He experimentado el mundo yoga y estoy totalmente de acuerdo que tenemos que practicar eso de poner la mente en blanco. Eso, esa estructura del músculo que se nos va el pensamiento para allá, para acá, sin querer, y tenemos que practicar la mente en blanco y desde ahí entrar en tu conciencia, entrar con la respiración, agradeciendo que entra por, como nos dicen en clase, que entra, sentimos por la garganta, el pecho, los pulmones, el estómago, todo por por los brazos. O sea, eres consciente totalmente que tu respiración te está dando salud. Hay que agradecer todo eso desde ti mismo, o sea, desde tu yo más interior, que es tu cuerpo, que es ¿cómo se dice? Tu templo, tu santidad. Bueno, es tan interesante que me gustaría mucho que siguiera hablando de todo esto. Bueno, es la estructura que nos ha hablado Teresa, precisamente, pues eso, la conciencia, ser conscientes del presente, porque aunque tengamos pasado y queramos mucho en el futuro, nuestro presente es a cada momento estamos construyendo ese futuro y estamos dejando en el pasado, pues, todas esas cosas que nos hacen avanzar porque vamos hacia adelante. Muchas gracias, Teresa, por tu, por tu Mira, libro y Gracias, tu quería Mía, añadir, ponencia. muchas ya que gracias. estabas diciendo Edgar todo Paredes, esto ya lo veo sobre también la ahí que respiración, quiere alzar hay la una mano, técnica Edgar. que seguramente la Por conocéis, favor, tu pregunta para aunque Teresita. no sea más que de oídas todas vosotras, es la técnica del mindfulness, que se trata de hacer consciente cada acto de tu vida, incluso masticar, incluso sentir los sabores con conciencia. Es otra cosa que ayuda mucho también, ¿eh? Es otra... Creo que hay Otra que técnica. terminar, ¿no? Hay Muchas alguien que gracias. tiene preguntas, sí. Oye, me lo he pasado muy bien, ha sido un placer estar con todos vosotros y vosotras, sobre todo. Teresita, todavía falta, Edgar, Hay que más te quiere hacer una preguntas. pregunta. Hay más Ah, hay preguntas. más preguntas. No Así es, huyas, no huyas, Teresa, no huyas. Edgar Aló. Paredes de Ecuador tiene una pregunta. Sí, Ujú. no, simplemente así una aclaración que la meditación es una manera simple y rápida de reducir el estrés. La meditación puede darse una sensación de tranquilidad, paz, equilibrio, que puede beneficiar prácticamente a tu bienestar y a tu salud mental. Entonces, pienso de que es interesantísimo lo que Ujú. Teresita nos ha enseñado y lo que nos ha mostrado en su Lo exposición. has entendido muy Y bien. de mi Lo has lado, entendido muy bien. felicitaciones por ese hermoso tema que ha tratado. Está Gracias. todo relacionado, porque, vamos a ver, si tú dejas, mediante ese proceso, dejas de preocuparte, como estaba diciendo todo el rato, de cosas que en realidad, que no tienen realidad, por ejemplo, pues hay que ver, sobre todo hay una cosa que es muy importante y es una cosa que ayuda mucho a la meditación y es
y que no he hablado yo en mi exposición de ello, y voy a hablar ahora. Hay una cosa que es tremenda y que está muy extendido por el mundo de hoy, que es el pensamiento negativo. Esto es ego puro. Y el pensamiento negativo jamás tiene realidad, jamás tiene ni un gramo de realidad. Es algo que se monta ahí en la mente. Pues no sé si me ocurre ahora mismo algún ejemplo. Pues Teresa, ¿podría decirse que el 90% de lo que nos imaginamos nunca va a ocurrir? no te escucho bien, Marisol. ¿Podría decirse que el 90% de la imaginación que tenemos nunca va a pasar? Claro. Mira, el pensamiento negativo, los miedos. ¿Qué realidad tienen los miedos? Ninguna. Si te pones a analizarlo, vamos a ver, tener miedo a que me voy a caer, tener miedo a que pueda pasar, no sé, y tener miedo sin saber a qué tienes miedo. Eso es evidentemente fuente de sufrimiento. Lo que se trata de llegar mediante la meditación, que puede ayudar mucho, pero ya digo, cada persona tiene su momento. Por eso cuando Cristina me decía, ¿tú lo aconsejarías? Yo digo, no es cuestión de aconsejar, sino que quizá me daría con un canto en los dientes, como decimos acá en España, si esta exposición mía hubiera servido de semillita, poner una semillita ahí que luego más tarde, no ahora mismo ni la semana que viene, pero quizá dentro de algún tiempo, esa semillita pueda crecer en la mente de alguno de los que hemos estado por aquí y que todavía no medite, claro, y que pueda servirle en el futuro. En realidad, la meditación es una extraordinaria ayuda para conocerse a uno mismo. Así es, Teresita, totalmente de acuerdo. Desde dentro. Pero, Teresa, no queremos que se quede sin preguntar o comentar el señor Raúl Díaz Fierro, por favor, su comentario, su pregunta, y de ahí le paso la pauta al señor director. Bueno, Pregunta. pues primero que nada, felicidades, Teresita. Estamos en una situación de meditación. Estamos meditando todos. Veo a Cristina, a Armando, a Edgar, a Ramón, todos meditando. Nosotros tenemos Un momento, que voy a ver cómo tengo aquí el sonido. algo que se dice es que tú con esta entrevista puedes hacer cambiar el pensamiento de alguien que te escuche. Pudiera ser que inicie su meditación, pero dependemos del pasado porque esa es nuestra Solamente historia. con la entrevista no. Ya he Sí, porque es dicho nuestra historia y si que eso alguien puede ser una le llega, semilla, ¿no? si alguien Puede le llega despertar un interés. si alguien le llega en un segundo ese cambio, ahí viene el que haya sembrado esa semilla para que pueda vivir el presente, porque el futuro es incierto, puede que no llegues a No, más, el que hoy, futuro es que no existe. no existe, El porque hoy futuro es lo puede, que vamos construyendo día a día. claro, por eso yo es lo que digo, hoy es el último día de tu vida, como lo dice la palabra, ¿no? Entonces, estamos en lo cierto que Jesús entró a la cueva, entró al desierto a hacer la meditación. Por eso, si cambias a una persona, es ganancia. Muchas gracias, ese es mi comentario y vivan su presente desde su interior, porque el amor es la energía del universo en tu corazón por Sin ser duda. el primer órgano como seres humanos. Gracias. Mira, te voy a dar, antes de terminar, ya que has dicho todo esto, me has sugerido una de las, llamémoslo metáforas, de una muy querida maestra espiritual que yo tengo, que es de India. Y dice, considerar el pasado como una nave donde habéis ido guardando
todas las herramientas que habéis ido utilizando a lo largo de vuestra vida. Desde este presente, esa nave que es el pasado, no regreses nunca al pasado. Entra de vez en cuando en esa nave para servirte de alguna de las herramientas que has ido dejando ahí que pueda servirte ahora. Pero nunca vivas en esa nave, nunca vivas en el pasado. Eso son cosas, pero digamos que todo esto es un proceso largo. O sea, no se Claro. producen cambios. No se producen cambios de la noche a la mañana. No. Sí. Decíamos Lleva tiempo. el otro día lo decíamos, dijo Ramón Valles, dejemos historia y los escritores, eso es lo que hacemos, dejamos historia para la humanidad. Así es. Gracias Así es. y felicidades, Teresita. Muchas gracias a todos vosotros por estar ahí. ¿Qué La tan, verdad Señor que director, como usted la pauta, se la devuelvo. Teresita, qué tan importante es al meditar el silencio para que el gurú de que traemos interno salga y podamos escuchar cualquier pensamiento que se nos venga a la mente? es que el silencio es absolutamente necesario. Ujú. Pero vamos a ver. Normalmente, cuando se hace un seminario de meditación, en mi experiencia, se puede elegir entre apuntarte a un seminario de silencio total. Yo he hecho seminarios de una semana donde el silencio era obligatorio. A mí, personalmente, son los que me gustan. Hay otros, para personas que no son capaces de estar todo ese tiempo en silencio, que pueden hablar pues, a las horas de las comidas, a las horas de ocio. Pero en el momento de meditar, naturalmente, el silencio es para, digamos, poder llegar, que no es fácil, poder llegar a ese ser interior que uno llega a sentirlo. El silencio es muy importante, vamos, yo diría que crucial. Aunque, vamos a ver, yo tengo una maestra espiritual que dice también, dice, hay personas que creen que para meditar bien tienen que subirse a los Himalayas. No es así, dice ella, se puede meditar en cualquier lugar. Es posible, pero esto ya personas, digamos, que estén muy avanzadas en un proceso de meditación, que tú puedas estar en un momento determinado rodeada de ruido externo y, sin embargo, lograr concentrarte en tu silencio interior. Pero esto ya son palabras muy mayores, Armando. No todo el mundo puede hacerlo. Yo soy la traductora de las enseñanzas de esta maestra para su página web de España, del inglés al español, no del idioma que habla ella del sur de la India, por supuesto. Entonces, me quedan muchas cosas de estas enseñanzas que traduzco. Tengo esa suerte. Y ella, en uno de sus viajes, ahora desde la pandemia ha dejado de viajar, en uno de sus viajes, que se estaba comentando este tema del silencio en la meditación, ella mandó hacer una parada detrás de una gasolinera. Y dijo, cuando la dijeron, pero Amma, ¿cómo es posible que nos hagas parar aquí, que hay tanto movimiento, que hay ruido? Y dijo, porque os quiero hacer vivir la experiencia de experimentar el silencio interior rodeados de actividades de otros externas. No sé cuántos lo conseguirían. ¿Quién sabe?
¿Cómo romper ese también estereotipo de que las personas que meditan son personas dotadas, que tienen ciertas influencias divinas y No, que para tienen que nada, irse a las montañas, aislarse de todo el mundo porque es donde van nada, a nada, poder nada, encontrar la nada, felicidad, nada. directamente estar conectado con el creador del cielo, del mar y la tierra? ¿Cómo romper esos estereotipos? Porque esa es la propaganda que uno puede ver tanto dentro de las mismas religiones como dentro de la misma sociedad, depende de donde uno viva. Ujú. Bueno, digamos que justamente en el hinduismo, ese ser interior del que se habla, que sería el espíritu o el alma que de la tradición occidental, se dice que forma parte de un gran espíritu cósmico, que sería el gran Dios sin forma, el Dios Padre en nuestra tradición occidental, y otros dioses sin forma en otras, que son espíritus, claro, en otras religiones. Esto, yo creo que cada uno llega a una conclusión muy personal, que es la que mejor puede servirle, pero yo creo que para eso, Armando, es muy enriquecedor conocer varias tradiciones de espiritualidad. Yo prefiero decir de espiritualidad que religiosas, Muy bien. porque yo estoy convencida por mi propia experiencia y vivencia que la espiritualidad es innata. Sin embargo, el estar en una religión, bueno, puede haber personas que lo necesiten más y otras que lo necesiten menos, O personas que no lo necesitan. o personas que no lo necesiten. Pero esas personas que no lo necesitan, y como decía yo en un momento de mi exposición, es absolutamente respetable, ¿no? Aunque no sean conscientes de que tienen esa espiritualidad innata, o esa alma, o ese espíritu, como según en qué geografía quiera llamarse, ahí está, aunque lo rechacen. Yo, por ejemplo, vamos a ver, conozco a personas pues de todos estos colores, incluso yo tengo un par de amistades que se confiesan ateas. Gracias a Muy Dios. respetable, Gracias a muy Dios. respetable, yo lo respeto. Pero ¿sabes lo que me parece a mí, Armando? Que es muy triste no creer en nada. Me parece casi imposible no creer en nada. No es imposible porque vives en un mundo que fue creado, ¿no? Tienes que pensar, tienes que saber quién creó todo esto que está a nuestro alrededor. Claro, ¿Ya? ese gran espíritu cósmico del cual formamos parte. ¿Quién creó los A mares, mí, las plantas, los una animales? de las cosas que me gustan muchísimo del hinduismo es el tema de la reencarnación. Tú te vas de esta vida y has dejado pendientes sin resolver toda una serie de cosas. Entonces, en lugar de irte a un purgatorio, no digamos ya un infierno, porque ahí sí que yo he discutido incluso con sacerdotes que el infierno es imposible que exista, desde que si la misión de Jesús de encarnarse como hombre fue para redimir a toda la humanidad, es imposible poder ir al infierno si estamos redimidos. Esa es una de las cuestiones que yo, cuando he dicho esto, pues en reuniones no había algún sacerdote, es que no ha sabido qué contestarme. Vamos a ver, no quedamos en que Jesús, Hijo del Padre, se encarna como hombre con la misión de venir a este mundo para redimir a toda la humanidad mediante su propio sacrificio. ¿En qué quedamos? Sería quitarle valor y sentido a la muerte y resurrección de Jesús, ¿o no? Pero también la palabra dice que sin haber habido resurrección, vana sería la fe cristiana. ¿Cómo? Que sin haber habido resurrección, vana sería la fe cristiana. No había creencia en absoluto.
Bueno, esa es otra. El tema de la resurrección es otro tema muy controvertido. Sí, porque hay una diferencia entre encarnar y Yo creo que el significado de la resurrección, haya sido física o no, a mí no me hace falta que haya sido física, porque yo entiendo que el significado de la resurrección es el triunfo del espíritu sobre la materia. Qué La bonito. materia es muy efímera, realmente. Estamos aquí por un Recuerda, ratito. Teresita, recuerda que la energía no se pierde, solo se transforma. Por eso cuando se termina la energía en nuestro corazón, regresa al universo y el universo la devuelve en otra forma. Ujú. Pero como Sí, sí. somos seres únicos, no tienes que pensar en que dejaste algo pendiente. Tu No, naturaleza yo no es, estaba hablando por mí, estaba diciendo que en el hinduismo, ok, en lugar de que haya un pero purgatorio o un infierno, hay recuerda que el infierno una es aquí por reencarnación, se te da tu esa propio oportunidad pensamiento para que y aquí lo resuelvas en una vives. nueva vida lo que no resolviste en una anterior. Me Claro. parece muy compasivo, la verdad. Pero vamos, no es Entonces, que lo diga yo. somos seres únicos y nuestra energía regresa para cumplir su misión en el universo porque nos creó un Dios con una omnipotencia Yo que no nadie estaría tan puede segura de que somos compararlo. seres únicos. Entonces somos seres únicos, así es. Y la Según energía la de tradición nosotros occidental, es la sí. más importante del universo. Ujú. Estos temas de la religión son, y de los pensamientos orientales y occidentales son temas que se han discutido por milenios. No creo que vamos a resolver ese tema en una sesión. Aquellos que defendieron nuestra Constitución oponiéndose a un golpe de Estado ¿Alguien y hay? legitimar por ese golpe de Estado. No se puede ¿Puedo hacer hacer más una de pregunta? ¿Puedo hacer una pregunta, por favor? Claro que sí, adelante, Mía. Sí. Una pregunta, Teresa, sobre el libro. ¿Por qué se le puso el título Salvadora de Gaia? No tengo ni ¿Sabes? idea. Porque ¿Sabes? mira, este libro, yo entonces tenía dentro de mi grupo de espiritualidad una persona que ya dejó de estar en este grupo, que es la que se puso en contacto con este editor, Ricardo Vergara Ediciones, que es un editor argentino, y ella actuó como su representante acá en España. Entonces fue idea suya, de esta persona que se llama Victoria Vélez. Fue idea suya de reunir a un grupo de personas que practican distintas terapias alternativas, porque mira, si tú, no sé si podéis llegar a ver ahí la portada del libro, pues autores y terapias alternativas, constelaciones familiares, renacimiento Riverdin, meditación, el camino hacia la felicidad, que fue mi aportación, diario espiritual en la kinesiología. Cada una de estas terapias alternativas tuvo un autor en este libro. Astrología kármica espiritual, manual de la reflexoterapia, chacroterapia, los chakras, mis amigos los ángeles, y luego la hipnosis clínica reparadora de un señor argentino muy conocido, Armando Charosky. Esos fuimos los autores que practicábamos distintas terapias alternativas. Yo propuse la meditación como terapia alternativa. Mira, Luna, yo recuerdo que la primera vez que yo hice un seminario de una semana con el maestro budista Juan Manzanera, fue tal el impacto que causó en mí aquella semana entera de meditación, no es que se meditara 24 horas al día, por supuesto, y le dije, Juan, has hecho más por mi neurosis en una semana que todas las terapias que he hecho anteriormente. ¿Cómo será que le encantó esa frase que la puso durante mucho tiempo entre las frases que alumnos le habían hecho, ¿no? Qué bueno. Sí, y además es que Entonces,
A propósito de lo que habla en el libro, ¿tú crees que el amor es el antídoto del ego? ¿Es el amor a sí mismo? No, digamos que el ego es el enemigo del amor. No le interesa el amor. Yo he hablado un poco del amor aquí, además es que es un tema controvertido, ¿no? Cuando hablo de establecerse en estados de conciencia y el amor como estado de conciencia, que es un amor incondicional y que no es selectivo. Evidentemente no puedes amar lo mismo a todas las personas, pero como estado de conciencia, tú amas a todos los seres. Y cuando me preguntaba a Cristina, pero hay mucha gente que vive, o por lo menos alguna gente que logra vivir en pareja toda su vida y son relativamente felices. Pero claro, ¿cómo cultivas tú una relación, ya sea de pareja o ya sea de amistad? Respetando, no interviniendo en su territorio, no intentando, si ella piensa de una manera distinta a la tuya, llevarla a tu terreno, sino respetarla en su terreno. Es muy complicado. Entonces, hay personas que sin haber practicado en su vida, es lo que yo llamo aquí como los pilares de la meditación o los pilares del conocimiento, que serían eso: el amor, la compasión, la ecuanimidad y el desapego. Si estamos hablando de cómo mantener viva y feliz una relación del tipo que sea, es que es practicando estos pilares: amor, compasión, ecuanimidad, desapego. Así es, querida Teresa, qué lindo No sé mensaje. si ahora he logrado, porque yo sabía que este tema tenía que salir porque de una simple lectura no se llega al fondo. Así es, Marisol, Teresita. Ya ¿Por qué para ir hay culminando, tantos Teresa, desamores? ¿Por qué hay Teresa, tantos perdón que te interrumpa, pero ya tenemos que ir terminando porque se nos pasó el tiempo y quiero dar la palabra a la Cuando tú lo doctora digas, Cristina. Marisol, tú eres la coordinadora, tú mandas. Doctora Aquí cuando tú Cristina, por digas, Muchas favor, gracias, vamos Teresa. todos. para ir culminando y cerrando ya con Teresita, por favor, sus palabras, doctora Cristina. Sí, yo quería contestarle a Luna Celeste. Salvadores de Gaia significa salvadores de la Madre Tierra. O sea que todas las personas que participaron eran salvadoras de la Madre Tierra. Y La madre volviendo al tierra, inicio, efectivamente. sí, y volviendo al inicio, por ejemplo, de la pregunta que hizo Elba Moncada, donde hablaba, ¿no? De la meditación, o sea, cómo lo hago, cómo llego, cómo, etcétera, ¿no? Entonces, volviendo a lo que hablaba Teresa, que era justamente que la meditación como terapia, ¿no? La meditación no es una práctica que viene de la época de los hippies, sino es una práctica milenaria que ha demostrado ser Es beneficiosa para la salud mental y para la emocional de todas las personas en general. Como terapia, la meditación se utiliza muchísimo en una variedad de contextos para ayudar a las personas a enfrentar y abordar una amplia gama de problemas de salud mental y bienestar. Por ejemplo, hay algunos aspectos que un compañero aquí lo mencionó: reduce el estrés, tratamiento de la ansiedad y de la depresión y Totalmente. también de la neurosis, por supuesto, promoción de la atención y la concentración, sobre todo para aquellas personas que tienen los problemas de atención, o sea, el TDAH. Luego, para el manejo del dolor crónico, cuando uno hace meditación, etcétera, uno puede manejar el dolor, porque existe un umbral real del dolor y Totalmente. algo que no, entonces ahí no lo puede manejar, ¿no? Luego, sirve también para tratamientos del sueño. Ojo, bien aplicado sirve para eso. Desarrollo de la autocomprensión también, que es donde tiene que ver lo que Teresa habló, ¿no? Conocerse por uno dentro. O sea, si tú te conoces por dentro, ya sabes manejar muy bien las cosas para afuera. Y ahí también, cuando ella habló de los sentimientos negativos, estamos hablando nosotros de la gestión de emociones, que es Claro. vital. Si aprendemos a gestionar las emociones, pues podemos manejar todo. Entonces, luego la terapia basada en la atención plena, que es lo que habló ella, que era el mindfulness, ¿no? Que es súper importante, es una terapia que se basa en la atención plena y netamente en la meditación. Y se utiliza para tratar trastornos de depresión, de ansiedades y de estrés postraumático cuando se tiene un evento, etcétera. Eh, Ahora, la meditación como terapia desde la epistemología, o sea, desde la ciencia, ya no porque a mí se me ocurra, porque a Teresa se le ocurra,
tiene otros puntos, ¿no? El conocimiento experiencial, por ejemplo, la transformación del conocimiento en sí, los cambios de los paradigmas, la construcción social del conocimiento, la conciencia y la percepción, que es algo muy diferente cuando uno la practica. Son cosas que uno va sucediendo en el camino, y no lo digo yo, lo dice la ciencia, ¿no? Y lo que es lo subjetivo y lo que es lo objetivo, ¿no? O sea, la meditación realmente es un punto muy importante, es una de las herramientas importantes que hoy por hoy se utiliza muchísimo en la psicología, muchísimo en los psicoanalistas, muchísimo en la psiquiatría, ¿no? Entonces es una herramienta fundamental que realmente sí. Ella dijo también algo muy importante: si todos de alguna manera manejaran esto y meditáramos y viéramos el no hacer daño y tal, a lo mejor no habrían las guerras, porque lo pensaríamos un poquito más, ¿no? Pensaríamos un poquito más. Y esto realmente, en resumen, ¿qué puedo decir yo? La meditación como terapia desde una perspectiva epistemológica, es como yo suelo manejarme siempre, es un campo interesante para explorar, totalmente para explorar. Explorar para mí es una palabra muy, muy importante, por eso puse exploralia, ¿no? Exploralia de explorar todo esto. Como las personas adquieren conocimiento sobre sí mismas, sobre su mente, sobre su bienestar emocional. La práctica de la meditación realmente puede desafiar y transformar las formas en que percibimos las cosas, en que entendemos al mundo, y eso tiene muchas implicaciones epistemológicas, por supuesto, en la forma en que construimos y aplicamos nuestros conocimientos, en el ámbito tanto de la salud mental y el bienestar, ¿no? Una área que yo domino mucho porque soy psicóloga, y justamente lo mío es esto, y por eso yo quería Yo hacer también este soy hincapié para psicóloga. regresar, colega, para regresar justamente, ¿no? De donde empezamos, cuando empezamos justamente con esta maravillosa aportación que hace Teresa en este libro, Salvadores de Gaia, Salvadores de la Madre Tierra, realmente, porque todas estas personas colaboraron con puntos muy importantes. Hay algunos que a mí no me llaman mucho la atención, pero el tema de Teresa, por supuesto que sí, porque es un tema que es científico, comprobado científicamente, y realmente es una herramienta fundamental para nuestro bienestar personal, emocional y nuestra salud mental. Gracias. Fíjate, Cristina, que yo te quería hacer un par de acotaciones a todo lo que acabas de decir, y es que creo que todo lo que tú has dicho, yo lo he vivido como que has hablado desde una racionalidad o intelectualidad. Realmente, yo todo lo que pueda decir sobre este tema lo digo desde mi experiencia personal, Exacto. de lo que a mí personalmente me ha ayudado y me ha cambiado la meditación. Y hay otra cosa que has hecho que también quiero hacer una acotación, que es cuando has hablado del dolor. Mira, hay un tipo de meditación que es la meditación vipassana, porque hay muchos tipos de meditación, que precisamente, fíjate que se fija en el dolor. Y en un proceso de meditación, tú sientes un dolor o un picor que es muy habitual, el ego te distrae y tú sientes un dolor o sientes un picor. Así es. Y tú te quedas quieta en tu meditación y fijas tu atención en el dolor. Y el dolor se va. Así es. No quiero decir que esto ocurra con todos los dolores. Claro, hay grandes dolores. Imagínate tú el dolor que pueda sentir una persona que tenga un determinado tipo de cáncer, que tengan que ponerle morfina, etcétera, etcétera. Pero estoy convencida de que la vipassana le ayudaría mucho. Sí, 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 mira, yo hice eso un 8 de mayo del año 93, cuando nació mi hijo, porque yo era de las personas más exageradas cuando tenía dolores de parto. Y para esa oportunidad pues me prepararon, y justamente hablaba yo del umbral del dolor, que es uno, y del que uno exagera que es así, pero realmente Sí. era así, y lo terminé reduciendo. O sea, Y realmente la inspiración y la expiración existe, claro, sirve sí, para paliar ese dolor así es, y además, evidentemente, para abrir tu canal de nacimiento de tus hijos. así es, así es. Así es.
Pero No claro, cabe duda si que no meditas, te pierdes. No cabe duda que el tema de hoy, Dios mío, gira para más, pero el tiempo nos ganó, se pasó inclusive, ya se fue más de la hora y media, Dios mío, ya no podemos seguir más, ya vamos terminando, culminando, señor director, con usted la pauta para que ya finalice esta hermosa entrevista. Bueno, estos temas son muy profundos. Creo que esta es una de las expo literarias que han tocado muchos de los participantes, temas muy profundos y que tratan de resolver o de entender los problemas humanos, pero son tan complejos que en una sesión es imposible. Pero el debate, la plática, el entendimiento se ha abierto y puede ser que en la séptima expo literaria y en otras más podamos ampliar el tema de plática, de discusión y de entendimiento y de aprendizaje. Muy importante. Le agradecemos a Teresa Fernández su presencia en la sexta expo literaria, que ya le extrañábamos que estuviera aquí y por fin se nos hizo. Muchas gracias, Teresa. Es un placer haberla tenido, perdón por hablar de tú, merece mi respeto. Muchas gracias, Armando. El placer ha sido mío de volver a encontrarnos en este lugar tan cálido y tan amoroso como es Radio Nuestra América Online. Gracias. Es nuestra casa. Es nuestra casa, de todos los poetas, narradores y escritores, cantantes y anexas. Bueno, hasta aquí llegamos. Muchas gracias. Soy Armando García, director de Radio Nuestra América en los Estados Unidos y también director de la Agencia Mundial de Prensa en este país. Agradecer la presencia, diría yo, de mi jefa, Cristina Barcelona, que es nuestra directora ejecutiva de la Agencia Mundial de Prensa, porque yo nada más soy el director en Estados Unidos y ella es la mera petatera, como dicen en México. Muchas gracias. Un abrazo virtual desde los Estados Unidos. Hasta pronto, que la pasen bien. Y recuerden, que cierra la expo literaria el día 4 de noviembre. Estén pendientes. Hasta pronto. Ok, bye bye. Hasta pronto.